Y el psicoanálisis. Diálogo y posibilidad de contribuciones entre la medicina tradicional indoamericana y el psicoanálisis contemporáneo. La mamá coca es una planta milenaria utilizada por distintos pueblos amerindios, principalmente como fuente de nutrición e inspiración física y espiritual. La consideraban un alimento, pues, como se ha demostrado en diversos estudios, posee abundante gama de nutrientes como por ejemplo calcio, potasio, oligoelementos, vitaminas B16, C, A, E, B1, B2, B5, B9, ácido fólico, zinc, magnesio, hierro, fósforo, flavonoides, antioxidantes, etc. Simultáneamente ha sido considerado como alimento espiritual, ya que los pueblos en los que se ha utilizado han dado cuenta que inspiraba y nutría internamente, generando una relación equilibrada tanto consigo mismo, con el entorno y con la naturaleza. Incluso fue y sigue siendo un eje central en los rituales de ofrenda a la Madre Tierra y cultos al Padre Sol. En las tradiciones sinoamericanas a la coca, Erythrocylum coca, se le reconoce como una medicina maestra, con cualidades preventivas y terapéuticas, especialmente como un agente energizante y vitalizador que otorga calor y fuerza, y que además contribuye a saciar el hambre y el cansancio. En términos generales podríamos decir que es poseedora de una doble cualidad. Por un lado, un agente nutricional indispensable para el cuidado y nutrición del cuerpo, y por otro lado, una entidad dotada de capacidades psíquicas y espirituales, maestra, madre guía, que enseña, inspira y nutre. La coca nos cuida, nos guía, nos enseña con sabiduría, nos muestra cómo vivir bien, con paciencia, hablar desde nuestra verdad, desde el sentimiento, sin miedo, sin mentiras, comenta Carlos Ijuma, etnobotánico empírico de Centro Taquihuasi. Este tipo de alusiones a la mama coca es común encontrarla en diferentes investigaciones en las que se pueden extraer relatos y testimonios de personas que utilizaron y utilizan la coca como agente activo en la participación de la vida cultural, religiosa y médica de las comunidades ancestrales indoamericanas. Es aquí donde surge esta primera posibilidad de revisar la similitud con lo que el pediatra y psicoanalista británico Donald Winnicott alguna vez popularizó en sus charlas radiales en la BBC en los años 60 y luego en sus escritos en Idea de Madre Suficientemente Buena. Winnicott se percató en sus investigaciones y práctica clínica que sus pacientes de bajos recursos criaban a sus hijos bastante bien, según sus instintos basales y no con la guía de manuales pediátricos. Entonces él les inducía y estimulaba a las madres en confiar, entonces él les inducía y estimulaba a las madres en confiar en la naturaleza y sabiduría de sus instintos y desconfiar de los manuales de cómo debía ser o no una buena madre. Sugería que la madre no necesitaba ser perfecta, sino más bien suficientemente buena, lo que implicaba una sensible habilidad de sintonizar e ingresar a la misma longitud de onda del niño para satisfacer sus necesidades. Un buen holding desplegado en el abrazar, en el dar de mamar, en la forma de aproximarse y tomar al niño, irán permitiendo un acoplamiento apropiado entre confianza y confiabilidad. Estas primeras aproximaciones a las ideas de Winnicott me llevaron inevitablemente a vincular lo que un curandero que utilizaba la coca una vez mencionó. Quien aprende a relacionarse con la coca, aprende a relacionarse consigo mismo, refiriéndose al hecho de que al poder ir modulando el cómo se mastica la coca, es decir, prudentemente, podremos ir contactando con nuestra realidad interna y externa adecuadamente, sin abrumarnos. Pues quien mastica de manera rápida y demasiado abundante tiende a sofocarse, siendo un efecto de aplastamiento flotante, similar a la sensación que siente un infante ante un holding negativo. Winnicott postula que el niño debe ir transitando hacia su autonomía psíquica en un proceso de constitución diádico, es decir, bidireccional, en el cual los cuidadores suficientemente buenos proporcionan un ambiente accesible a su medida, en una danza de acoplamiento apropiado por parte de la madre o las figuras de cuidado que le permitirá ir creando internamente algo que ya es creado externamente. Por lo general, y como hemos dicho en las notas anteriores, el auxiliar de esta sintonización psíquica será principalmente la figura materna. Todo esto lo hemos comprobado en nuestra experiencia clínica de trabajo psicoterapéutico en conjunción con las plantas medicinales y en este caso puntual con la mama coca. La hipótesis que fundamente esta nota es la posibilidad de pensar a la mama coca como la figura arquetípica,
En términos jungianos, objeto bueno; en términos kleinianos, objeto transicional; en términos winnicottianos, o simplemente como un agente de sostén y o cuidado que permite modular y complementar el proceso de transicionalidad e individuación de la persona, que por diversas complicaciones en su primera infancia ha dejado interrumpido el proceso evolutivo de madurez psicológica, lo que le ha traído como consecuencia inadecuaciones en la relación consigo misma y con sus relaciones. La función espejo que Winnicott señaló en el 1971 hace referencia al rostro de la madre en el que el bebé se puede mirar y en el que irá reflejando y creando un sí mismo. En ese sentido, quienes mastican coca de manera frecuente reportan que van generando un mirarse y desplegarse desde lo más íntimo, espontáneo, auténtico, como si posibilitara la aparición y despliegue de lo que Winnicott denominó como el verdadero self, lo que permite, junto a la supervisión de un psicoterapeuta con expertise en el trabajo con plantas medicinales, la posibilidad de trabajar en la edición de la transicionalidad interrumpida o inconclusa en el infans paciente y, por consecuencia, la optimización encarnada del proceso psicoterapéutico. Más adelante revisaremos una viñeta clínica de una persona que ha complementado su proceso terapéutico con el uso terapéutico de la hoja y tintura de coca en el centro Terra, y desarrollaremos más esta idea de la coca como agente de función materna, holding, y en la contribución de la edición de transicionalidad elaborada en un proceso de psicoterapia. Retomando la importancia de historia de la mama coca y su uso tradicional en los pueblos indoamericanos, aún vigente, fundamentando el principio de diversidad cultural y étnica de las comunidades. Todo esto otorga el valor necesario que radica en el respeto, tradición y diversidad cultural y religiosa, patrimonio material e inmaterial que nos identifica como humanos, de absoluta legitimidad y arraigo cultural, que nos constituye como sujetos con historia y raíz. Trataremos de resaltar los aportes que se pueden extraer de los sabios andinos, curacas, hombres de medicinas, yatiris, hampic, personas especializadas en el uso del ritual de la coca, a la clínica psicoterapéutica contemporánea como un puente de interacción y diálogo interdisciplinario fructífero y vigente. Intentaremos ahondar en las similitudes y contribuciones posibles entre la ciencia sagrada de las culturas amerindias y el psicoanálisis contemporáneo. Según las actuales investigaciones antropológicas, arqueológicas y sociológicas, podemos señalar que la mama coca ha sido la base de las especializaciones espirituales y medicinales de los pueblos andinos en países como Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Chile. La coca y el psicoanálisis, primer cruce parcial. Volviendo a la propuesta central en este ensayo, mencionaremos brevemente el primer cruce histórico entre la coca con el psicoanálisis, historia conocida por los estudiosos de ambas disciplinas, teñidas de luces y sombras. Cruce parcial y paradojal, pues fue con la cocaína, sustancia sintetizada que deriva del procesamiento de uno de los componentes de la mama coca, y no con la hoja de coca como tal. Es sabido el profundo y controversial vínculo que tuvo el padre del psicoanálisis Sigmund Freud con la cocaína, producto químico asilado por el químico alemán Friedrich Gadk en 1885 y refinado por Albert Niemann en 1859, tras un perturbador proceso de síntesis a las hojas de coca y mutilación y transgresión de su espíritu. Lamentablemente en aquella época fue popularizada simultáneamente por John Pemberton la elaboración de la French White Coca, que más poco adelante se convertiría en la bebida Coca-Cola. El impacto que provocó el joven neurólogo vienés fue tal que lo llevó a estimular a sus colegas para utilizarla, ya que llegó a pensar que podía curar la adicción al opio y a sus derivados, así como también que podía ser un prometedor anestésico local a oftalmólogos y odontólogos. Freud mantuvo un periodo de intensa relación con la cocaína, incluso llegó a considerarla inicialmente como un instrumento terapéutico que puede contribuir en la cura de afecciones psíquicas. En el año 1984, Freud redactó un ensayo llamado Uber Coca, donde da cuenta del origen y uso que le daba a la coca en los pueblos indoamericanos. Aunque debemos mencionar que luego de consumirla por bastante tiempo e incluso promoverla con sus cercanos, amigos, hermanos, esposa, Freud comenzó a percatarse que podía tener efectos perjudiciales, luego que un amigo murió por sobredosis de cocaína. No sería antojadizo pensar que el interés y experimentación de Freud con la cocaína fue un preludio intelectivo que contribuyó en el desarrollo posterior a la teoría psicoanalítica.
un área de la investigación que abre la puerta a la comprensión de su descubrimiento del inconsciente y la naturaleza del objetivo de objeto del psicoanálisis. Quizá también arroje algo de luz sobre la virtual exclusión del problema de la adicción de este campo de investigación. Luz, 2002. A esta etapa previa a la elaboración de la teoría psicoanalítica, Freud le llamó periodo alatrión, momento transitorio en el cual, según él mismo, advierte que se desvió momentáneamente de su ruta científica, pero que sirvió para impulsarle a retomar la construcción de la teoría psicoanalítica. Ernest Jones, discípulo biógrafo de Freud, comenta que el episodio con dicha sustancia fue un momento en donde se introdujo una idea ajena al cuerpo del planteamiento dentro del discurso científico, por lo cual finalmente termina declinando su interés por ella. En esta misma biografía, Ernest Jones da cuenta de este periodo como un pasatiempo peligroso que aportaba a Freud en su riguroso trabajo científico en el campo de la neuropatología, ya que su intensa persistencia en ese proceso la distanciaba de su principal vocación. Las huellas del periodo alotrión quedaron registradas en la célebre publicación La interpretación de los sueños, en donde su paciente Irma le señala que en un sueño le visualizó en el interior de la boca, frente a una ventana, una mancha blanca y heridas en sus fosas nasales. Freud lo interpreta de este modo. Las escaras en los cornetes nasales evocan una preocupación por mi propia salud. Por entonces me administraba con frecuencia cocaína para reducir unas penosas inflamaciones nasales, y pocos días antes me había enterado de que una paciente que me imitó había contraído una extensa necrosis de la mucosa nasal. La recomendación de la cocaína que yo había hecho en 1885 me atrajo también muy serios reproches. Otra alusión que encontramos en los escritos de Jones es cuando Freud en el año 1891 le prescribió a su colega y amigo Ernest von Marzow el uso de cocaína para sortear una fuerte adicción a la morfina, y luego terminó falleciendo por sobredosis tras inyectarse subcutáneamente cocaína. Luego de este desvío temporal, Freud se focaliza en curar a sus pacientes sin requerir de un objeto farmacológico, sugiriendo que la cocaína debía ser utilizada por médicos solo en ciertos casos. La medicina tradicional indoamericana se considera que el contacto con las plantas sagradas es a través de pasos o vías iniciáticas, es decir, el ir generando un vínculo respetuoso, progresivo y armónico con el espíritu de las plantas. El uso tradicional de medicinas como la coca, tabaco, ayahuasca, guachuma, etc., difiere radicalmente con el uso occidental sin marco cultural, medicinal y espiritual, situación que lamentablemente ha generado muchos desastres, confusiones, transgresiones, adicción e incluso muertes. Todos sabemos que un bisturí puede ser un instrumento esencial para un médico de la sala de operaciones al momento de operar y salvar una vida. Es el contexto que le permite que la cirugía pueda ser realizada de manera satisfactoria. Equipo médico, higienización, indumentaria médica, los enfermeros y paramédicos, la sala de operaciones correctamente equipada, los irrenunciables exámenes de seguimiento pre y posoperatorio, etc. De igual modo, el bisturí podría ser utilizado en un contexto inadecuado para generar daño, por ejemplo, en un asalto o una riña entre personas. Las plantas sin contexto pueden conducir por ambos caminos, diametralmente opuestos, en similar a lo que ocurre en los cultos satanistas cuando profanan iglesias para robar hostias consagradas por sacerdotes, objetos sagrados para los creyentes, y con ellas realizar sus cultos y rituales. Por ejemplo, otro ejemplo más común es cuando en las iglesias y cultos satanistas utilizan cruces invertidas como símbolo de negación e inversión del orden de lo sagrado. Si examinamos desde la óptica de la medicina tradicional indoamericana, Freud utilizó la coca de manera invertida, profanada. Por tanto, no podemos concebir un despliegue armónico y sacramental en su vinculación iniciática con la sustancia. Es más, podríamos decir que fue una iniciación inversa o contrainiciación, dejando consecuencias paradojales, ya que por un lado le inspiró y abrió profundas autopercataciones y por otro lado repercutió indudablemente en su salud.
Como dicen los sacerdotes exorcistas, el diablo es astuto. Por un lado te tienta y seduce, pero por otro lado te lo cobra tarde o temprano. Centro Sabia Tierra. En la sabiduría milenaria, el chamanismo tradicional indoamericano, en particular en lo relacionado con las plantas sagradas, se contemplan etapas iniciáticas similares a las del misticismo cristiano. Como hemos dicho, la vía de purificación que requiere compromiso, exigencia y esfuerzo, la vía iluminativa, el contacto con lo sagrado, lo luminoso, lo divino, y la vía unitiva, la implementación de estos aprendizajes en lo cotidiano, en el día a día, en contraste al uso transgresor del individualismo posmoderno, que solo busca el uso instrumental para el disfrute sin compromiso personal. En el Centro Sabiaterra hemos realizado durante años procesos de acompañamiento psicoterapéutico, el complemento con los conocimientos de las medicinas tradicionales indoamericanas, conservando su marco cultural, médico y espiritual. Experiencia que da testimonio de los beneficios que se pueden obtener utilizando estos recursos de manera rigurosa y apropiada para cada persona en contextos seculares. Por otro lado, la investigación antropológica ha reportado que la Mama Coca contribuyó a la extraordinaria construcción de Machu Picchu y que además fue la compañera fiel de la civilización inca. Este uso contrasta con el uso profano en Occidente, convertido a clorhidrato de cocaína o pasta base, generando uno de los peores desastres adictivos en el último siglo. Esto refleja que el buen uso en conjunto a un proceso psicoterapéutico podría contribuir a obtener sus beneficios e incluso ayudar a redimir la adicción a la cocaína, como es el caso de muchos pacientes que han trabajado en el Centro Sabaterra. Los occidentales condicionados por el racismo cientificista desacralizado han querido apropiarse de algunos elementos de las tradiciones amerindias, pero en un contexto soft, ignorando las reglas de las tradiciones y adoptándolas acorde a gustos personales. A mi entender, esta variable es clave, pues el apropiamiento cultural parcializado y manipulado, el que termina desvirtuándolo y prácticamente invirtiéndolo, no solo la organización y fundamento de las tradiciones, sino también la organización psíquica de estos usuarios. El Centro Sagaterra, ubicado en Santiago, nos dedicamos hace 12 años al acompañamiento psicoterapéutico de personas con problemáticas de adicciones y salud mental. Estructuramos dispositivos y procedimientos individualizados que incluyen siempre sesiones de psicoterapia, purgas, toma de plantas, curaciones y distintos procedimientos aprendidos por sus fundadores en un largo periplo personal en distintas tribus indígenas. En los años de preparación y aprendizaje con los médicos tradicionales, curanderos y chamanes, hemos experimentado el uso ancestral de las sagradas medicinas. En muchas culturas tradicionales que hasta el día de hoy utilizan y aprovechan sus múltiples beneficios, sin que sus consumidores provoque adicción o dependencia. Como se desprende en la misma fuente dos caminos, ¿Cómo se desprende de la misma fuente dos caminos tan opuestos? El doctor Jacques Mavit deduce que esta situación se debe principalmente a la apropiación ilegítima de los occidentales, situación que ha generado una desviación en sus usos sagrados, rituales y religiosos en pos de fines productivos, exigencia esencial de la posmodernidad. La cocaína se consagra como un producto utilizado para sostener el frenético ritmo de la sociedad moderna y al mismo tiempo contrarrestar los efectos del estrés y vacío que surgen de estos estilos de vida. Por otro lado, en los reportes de investigaciones actuales es usual encontrar asociaciones del consumo de la hoja de coca con unas leyes fundamentales de filosofía andina, el laini, es decir, la reciprocidad, el entregando o recibiendo. Por ejemplo, cuando las personas tenían problemas o discordias, masticaban hojas de coca para escucharse, comunicarse y dialogar sobre la base de un respeto mutuo. De algún modo, la presencia de la hoja de coca sacralizaba todo tipo de actividades, desde el trabajo cotidiano hasta el ingreso a templos sagrados, como también en los diálogos y conversaciones importantes. Es decir, ayudaba a bendecir los encuentros comunicativos, en latín bene y dicere, decir bien las cosas. Por lo demás, no existe ningún reporte que asocie el uso masticado de hoja de coca a crímenes, violencia, maltratos, accidentes automovilísticos. Por el contrario, quienes trabajan como conductores entre las fronteras de Chile, Perú y Bolivia constatan que es una ayuda clave en el chacheo de hojas de coca para mantenerse despiertos, concentrados y atentos. No deja de ser curioso que en muchos países del mundo esté satanizada y no se promueva una mínima información que a lo menos distinga el uso tradicional milenario de la hoja de coca con el uso profano de clorhidrato de cocaína.
Las investigaciones indican que la cocaína presente en las hojas de coca es de un 0,4 a un 1% de todos sus otros contenidos y que son prácticamente desactivados en su contacto con la saliva, por lo que el consumidor no degluta el clorhidrato de cocaína. Esa microscópica cantidad de cocaína presente en la hoja se degrada convirtiéndose en ecnonina, sustancia que en la sangre ha demostrado ser beneficiosa para combatir el hígado graso, ejerciendo una interesante acción sobre los lípidos hepáticos, la metabolización de los carbohidratos y la regulación de la glucosa en sangre. El hecho de que la cocaína no es un alcaloide central involucrado en la masticación de hojas de coca debería por lo menos impulsar a los científicos en el futuro a tomar amplias precauciones y a dudar mucho de las conclusiones que se puedan derivar de experimentos que se conducen con clorhidrato de cocaína puro, ya sea en ratones o en humanos, e intentar generalizar esto a la masticación de la hoja de coca, una situación que ha sido demasiado frecuente en el pasado. Roderick Bucard, 1978. El AINI y lo relacional. El concepto AINI representa la idea de reciprocidad de las sabidurías ancestrales. Es la fuente de estabilidad y balance entre los modos de relación entre personas y entorno. La relación sensata y orgánica con la naturaleza, con los pares y con uno mismo es un principio fundamental del buen vivir de las comunidades amerindias. Esta idea del AINI es similar al fundamento del modelo relacional del psicoanálisis contemporáneo, donde lo interactivo o intersubjetivo se asienta como la base de un tratamiento terapéutico, perspectiva que abandona la noción del sujeto y objeto, de observador y observado, para comprender la relación terapéutica desde la mutualidad encarnada, llamada matriz relacional. Stephen Mitchell, 1993. Para el psicoanálisis contemporáneo, la matriz relacional es la fuente primaria de donde se comienza a configurar el psiquismo humano a través de la conjunción niño-cuidador, en donde se comienza a organizar la subjetividad del sí mismo, o el momento en el cual la atmósfera relacional, principalmente la figura materna, jugarán un papel fundamental en el tránsito de un estado fusional hasta la independencia psíquica o estado diferenciado. Margaret Mahler, 1974. En el tejido relacional entre el niño y el ambiente facilitador es donde se va moldeando el mundo intrapsíquico del bebé. Las representaciones objetales a base de imágenes, símbolos y sensaciones van adquiriendo estabilidad o no, en la medida que el apoyo del ambiente sea constante y suficientemente bueno. Los que en un comienzo es una matriz relacional entre niño y ambiente, en un futuro irá decantando en moldes estructurales de organización subjetiva. Es decir, estas relaciones entre el infante y sus cuidadores se internalizan en los primeros años y luego se proyectan en las nuevas relaciones. Podríamos decir que es la función materna, es la que facilita el contexto para que esto vaya ocurriendo, los cuidados del bebé, el sostén, la metabolización emocional de las devoluciones de la madre, función Reverie, de Bayon, la transicionalidad de Winnicott, serán fundamentales en la construcción delineada y organizada del psiquismo futuro del adulto. La delimitación del cuerpo del niño a través del contacto, el reconocimiento a través de la mirada, la escucha, el juego, permitirá el nacimiento sano del sí mismo, un despliegue auténtico y diferenciado. La función de un terapeuta sería entonces contener, sostener, promover la individuación eh, a través de su presencia confiable, consistente, delicada, análoga a la función de una madre suficientemente buena. Podríamos decir que la matriz relacional en el proceso terapéutico permitiría editar el proceso transicional no completado, facilitando la separación o individuación a través de los intercambios vivenciales entre terapeuta y paciente, en donde se promueven modos novedosos de organizar la vida psíquica del individuo, posibilitando un devenir menos sufriente y más satisfactorio en el universo relacional del paciente. Esta perspectiva del psicoanálisis contemporáneo considera que las experiencias tempranas constituyen el mundo subjetivo e intersubjetivo del individuo. La mente se crea, se articula y potencialmente se transformaría en matrices relacionales a lo largo de toda una vida. En términos kleinianos, las relaciones futuras del sujeto, y también en la situación terapéutica en modo de transferencia, pero también y a la vez las nuevas relaciones intersubjetivas podrían ajustar estos modelos subjetales internalizados, inscribiendo así uno de los objetos de la terapia analítica. La existencia de la transferencia en la situación interpersonal y particularmente en la situación terapéutica, esta transferencia será una manifestación de la organización de las relaciones objetales intrapsíquicas. La existencia de la contratransferencia. La contratransferencia puede ser entendida como una clave para comprender el contexto relacional objetal que está siendo replicada en la situación clínica presente.
Altea Horner. Para las tradiciones amerindias, la interrupción de la mutualidad y reciprocidad o el AINI es el origen de todo mal. Vale decir, todo lo que imposibilita la vida, la comunicación, el diálogo entre las personas y la naturaleza era causante de mal, enfermedad. Esta idea de reciprocidad viene que hoy llamamos mitos fundadores de las culturas, ideas que se recibieron por inspiraciones profundas en sabios, profetas y personas inspiradas que recibieron conocimientos para alumbrar el camino en este mundo. Todas las variables implicadas en el tejido hipercomplejo que caracteriza la perspectiva indígena de la vida y su desarrollo dan cuenta del profundo valor de la concepción relacional que tenían nuestros ancestros. En la filosofía nativa, el concepto del mitakuye o yasin o metaquiase aludía a la relación conmigo mismo y a su vez a las relaciones con la familia y vínculos, aunque no solo se reducía a vínculos humanos, sino también al vínculo interespecie, la relación con las plantas, las piedras, los ríos, los minerales, con la tierra y todo lo que en ella habita. La mente nativa comprende que todas estas dimensiones son interdependientes, incluso inseparables. Entonces, cuando existía una falla en los mitacuye o yasin, el individuo no podía crecer de manera sana. Es más, se podía enfermar e incluso morir. En fondo, el mitacuye o yasin refleja la interconexión de toda persona con su ambiente que le crea, le moldea, le transforma y subyace la experiencia de todo lo existente. En Heidegger, el Dasein, ser en el mundo, contempla el despliegue de ser en una continuidad de la existencia, en un tiempo y espacio compartido con otros, en el cual se sostienen relaciones funcionales con el entorno. Para este autor, el Dasein es el portador de la base fundamental para el ser en el mundo, puesto que el Dasein es un ente que se relaciona consigo mismo y con los otros antes del mundo. Este tener que relacionarse lo denomina curasarge, que significa algo así como modularse en relación a, o cuidar de, o tener cuidado. Para Heidegger, el Dasein no puede reducirse solo a lo material, ya que en esencia reside en el existir, desde su autenticidad y libertad de ser como él mismo es. El ser en el mundo sería entonces el modo en el que el hombre existe habitando el mundo. Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán, hermeneuta y discípulo de Heidegger, plantea que la apertura de la experiencia del otro supone una apertura a entenderse el uno con el otro, en un clima de disponerse a opciones diversas, con la finalidad de que el diálogo sea genuino. De otro modo, sería imposible que pudiera haber comunicación o vinculación si no está en disposición de ambas partes, considerando que la gran cantidad de pacientes que han padecido frecuentes experiencias de sometimiento o desencuentros relacionales tempranos, esta sería entonces una actitud basal para un psicoterapeuta. Esta hermenéutica filosófica hedameriana propone la posibilidad de una conversión genuina, es decir, el mantenerse abierto a la comunidad, incluso de asumir a priori la posibilidad de que el interlocutor pudiera tener la razón, o quizá por mayor congruencia o claridad en lo planteado. Este fenómeno requiere de un alto nivel de empatía, humildad y sabiduría. Muchos pacientes afectados con problemáticas de adicción, experiencias traumáticas y distintas dolencias psicosomáticas que existen a la Terra han perdido esta capacidad relacional, de una intersubjetividad sana y de respeto mutuo, condición que dificulta mucho los intentos de sostener un diálogo y un proceso terapéutico prolongado y satisfactorio. Es ahí donde surge este reporte, como testimonio de nuestra experiencia clínica en talleres grupales del proceso terapéutico. El proponer un diálogo y posibilidad de contribuciones entre la medicina tradicional indoamericana y el psicoanálisis contemporáneo. La coca como agente de mentalización. Lo comentado en las notas preliminares va dejando en evidencia innegables similitudes entre los planteamientos de la sabiduría indoamericana y los lineamientos de las perspectivas psicoanalíticas contemporáneas. En muchos casos, lo que ha llevado a los miembros de las culturas ancestrales a masticar coca en una determinada autopercepción, si le dice que algo no anda bien y se debe aclarar, similar a lo que impulsa a un occidental a buscar un espacio psicoterapéutico, es decir, hay algo eh, que si no se puede comprender y si se debe mejorar. La capacidad para pensarse, comprender e interpretar las propias acciones y la de los demás es un requerimiento esencial para la convivencia armónica con los distintos estados internos, tanto como para las relaciones interactivas como para el mundo circundante. En el campo de investigación sobre el apego temprano, se ha descubierto que la ausencia de vínculos tempranos saludables y la presencia de eventos de abuso y violencia
daría como resultado un déficit crónico en la capacidad mentalizadora. Target y Funayi, 1997. De ahí que las investigaciones en el campo de la neuropsicología proponen como foco central en la clínica psicoterapéutica el estímulo de la capacidad mentalizadora en los pacientes con déficit de ella. El proceso de mentalización les otorga sentido y coherencia a nuestros estados mentales y nos permiten vincularnos con los otros como personas y no como objetos. La contribución de la función mentalizadora nos permite interpretar nuestras conductas con sus subyacentes intencionalidades en torno a sentimientos, creencias, deseos. Tal acción nos distingue como seres humanos en relación a los objetos inanimados. Vale decir, una mesa no me golpea por malintencionado, sino que yo impacté con ella. La mentalización consiste en que yo sí puedo reflexionar acerca de por qué me golpeé con ella o no, al revés. El desarrollo de la mentalización es el resultado exitoso de un vínculo afectivo significativo y sintonizante en el contexto de la primera infancia. Las investigaciones de Peter Fonagy y su equipo de colaboradores dan muestra que las madres que registraban un apego seguro previo al nacimiento de sus hijos tenían mayor capacidad de generar un ambiente adecuado para el despliegue armónico y saludable del bebé. Por tanto, la capacidad cognitiva de las madres y de cuidadores primarios en relación a los sentimientos y expresiones del bebé son los que permitirían un desarrollo óptimo en la mentalización del infante como base de lo que después podría llamarse función reflexiva. Estas investigaciones postulan sobre la capacidad de la madre para contener y metabolizar en ellas los estados complejos psicoafectivos del niño y en paralelo mantener un estado de continuidad afectiva para con ellos, devolviéndole de manera madurada y regulada expresiones de contención y estabilidad. Esto será la base del sentido de coherencia del sí mismo y del niño, y también otorgará seguridad y autenticidad. Ante la ausencia de esta capacidad de apego, base segura, y la ausencia de sintonía emocional, los infantes y futuros adultos presentarán dificultades para discernir sus propios estados afectivos y psicoemocionales, como también los ajenos. Los teóricos del apego llaman a esta situación un apego desorganizado, y psicoanalistas tradicionales como patologías preedípicas, considerando estas manifestaciones como fallas en la capacidad de involucrarse íntegramente en la experiencia subjetiva e intersubjetiva, a través de interacciones distorsionadas o defensivas. Fonagy utiliza el concepto de mirroring o espejamiento para ejemplificar a una madre que es extremadamente exacta en reflejar emociones del bebé. Por ejemplo, al reaccionar con la tristeza del niño con más tristeza y explícita y no como tristeza representativa, en otros casos disociando un estado intenso del llanto del bebé con juegos y sonrisas artificiales, generando así una falsa representación en la devolución de la emoción del niño, ignorando la sintonización y validación del estado afectivo. Aquí se empiezan a configurar los estados distorsionados del sí mismo. No es real lo que me pasa, no es real lo que siento, no soy real. Y por otro lado, el desarrollo de una instancia intrapsíquica defensiva auxiliar que servirá como autosostén, similar a lo que Winnicott llamó falso self, como una especie de adaptación a lo que mi madre desea ver de mí, pero que no es lo que realmente soy. Ante tales fallas en la transicionalidad, el verdadero self, la parte auténtica y espontánea del infante, quedará secuestrada, congelada, quizá a la espera de un nuevo escenario tradicional que le permita desplegarse. Ante lo anteriormente mencionado, se podrán observar manifestaciones en la adultez tales como momentos de vacío, de ausencia de sí, sentimientos de inautenticidad, sentimientos de extrañeza, etc. Con la coca se consagraba el ciudadano como elemento social, autorizándolo a autorizándolo a utilizarla, mascándola para aprender o pensar. El antropólogo de la Universidad Católica del Perú, Roberto Pineda, plantea que la experiencia de masticar coca no es patológica ni desadaptativa, sino mística, ritual y colectiva, y se emplea como una psicoterapia indígena popular, que da eficaz apoyo a la seguridad y madurez emocional del hombre andino y selvático. Por otra parte, el investigador Enrique Mayer destaca el papel de la hoja de coca dentro de las relaciones sociales indígenas como facilitadora y propiciadora de un clima adecuado en el cual se realizan los intercambios. El lenguaje mítico mágico utilizado por las antiguas culturas tradicionales estaba lleno de símbolos y signos que servían para representar la realidad material e inmaterial. Este conocimiento se utilizaba para jóvenes en su desarrollo,
Los antiguos sabedores, cuidadores de los jóvenes, utilizaban el lenguaje mítico para transmitir su sabiduría, lo que les permitía ir creando y simbolizando paradojalmente un mundo ya creado externamente. Masticar coca con los ancianos ayudaba a los jóvenes a aprender a trabajar y comprender integralmente la madre tierra a través de un vínculo respetuoso, sensible y encarnado, conociendo lo técnico pero también el profundo significado de cada interacción con los elementos de la naturaleza. Tal proceso de mentalización era propiciado por la hoja de coca, ya que el chacheo grupal, la coca contribuía en conectar en la misma longitud de onda a los mayores y a los jóvenes, permitiendo la interiorización de los conocimientos y aprendizajes. La agudeza de las capacidades sensitivas y cognitivas facilitadas por el chacheo de la hoja de coca promueve entorno adecuado para intercambiar ideas y entrever el conjunto, la totalidad de las fibras y captar hondamente todo lo que está en el juego en el momento de relacionarnos. En ello se reconoce como la planta de la interrelación o la planta que genera comunión o religiosidad, en el sentido estricto de su etimología, religare. Bajo este prisma, las enseñanzas y transmisiones circulaban de modo explícito e implícito, verbal y no verbal, de cerebro derecho a cerebro derecho, en términos psicobiológicos basados en estudios actuales de la neurociencia y la psicología del self. Los padres con organizaciones mentales maduras y estables actúan como agentes que promueven funciones reguladoras óptimas para el infante en fases tempranas, es decir, en niveles preverbales implícitos. Son quienes generan vitalización y cohesión en la estructuración temprana para un self cohesionado.